Existe un cansancio que no tiene nombre, un peso que cargas incluso antes de abrir los ojos por la mañana. Es como si cada célula de tu cuerpo susurrara una súplica, ya no puedo más. Y te preguntas, ¿cómo es posible estar tan agotado cuando la vida, en teoría, no debería ser tan difícil? La verdad es que existe una diferencia abismal entre el cansancio que el sueño cura y este otro cansancio, el que habita en el alma. Ese cansancio que hace que incluso respirar parezca un esfuerzo demasiado grande. Puedes dormir 12 horas y aún así despertar con la sensación de haber sido atropellado por un tren. Puedes tener una vida aparentemente organizada, con trabajo, responsabilidades cumplidas, relaciones funcionando, y aún así sentir que vives en piloto automático, como si fueras un extraño observando tu propia existencia desde fuera. Este estado no es debilidad. No es pereza. No es falta de propósito superficial. Es algo mucho más profundo. Es el alma gritando que algo está mal, que estás viviendo una vida que no es tuya. Carl Jung nos enseñó que los síntomas físicos muchas veces son apenas la punta del iceberg de un conflicto interno mucho mayor. El cuerpo es el último recurso que el inconsciente utiliza para obligarnos a detenernos y prestar atención. Cuando ignoramos demasiado tiempo los susurros del alma, ella comienza a gritar a través del agotamiento, de la ansiedad, de la sensación de vacío que ninguna conquista externa consigue llenar. El agotamiento existencial no es solo estar cansado, es estar cansado de fingir, de sostener, de cargar con una vida que no refleja quién eres realmente. Hay un momento en la jornada humana en que el propio acto de existir se vuelve pesado. No porque la vida sea objetivamente difícil, sino porque estamos gastando toda nuestra energía vital sosteniendo una versión de nosotros mismos que no es auténtica. Es como intentar respirar bajo el agua. Técnicamente es posible por unos segundos, pero eventualmente el cuerpo colapsa. El alma también colapsa cuando vive en desacuerdo con su naturaleza esencial. Tal vez te reconozcas en esta descripción, despertar sintiéndote ya derrotado, arrastrarte por los compromisos del día como si caminaras en el lodo, sonreír cuando es necesario. Pero sentir que la sonrisa es una máscara demasiado pesada para cargar. Ese estado no es una fase mala que pasará con fuerza de voluntad o pensamientos positivos. Es un llamado, una invitación urgente a una transformación que has estado postergando demasiado tiempo. El agotamiento profundo no es enemigo, es maestro. Cuando todo pierde sentido, cuando lo que antes motivaba ahora parece vacío, cuando ni siquiera las pequeñas alegrías logran tocar el corazón, algo dentro de ti está pidiendo ser escuchado. Algo está implorando por un cambio. Jung decía que el alma enferma cuando vive en desacuerdo con su destino. Y este agotamiento es exactamente eso, el alma enfermando, pidiendo regresar a su verdadero camino. Cuando te sientes así, la tendencia es luchar contra ese estado, forzarte a sentir energía, culparte por la falta de motivación. Pero, ¿y si en lugar de luchar, empezaras a escuchar? ¿Y si este agotamiento no fuera algo para ser curado rápidamente, sino algo para ser comprendido profundamente? ¿Y si fuera en realidad el primer paso hacia una vida más auténtica y alineada con quien realmente eres? Lo que vas a descubrir ahora no son fórmulas mágicas ni soluciones rápidas. Lo que vamos a explorar juntos es una comprensión más profunda sobre lo que este agotamiento está intentando comunicarte. Porque cuando dejas de pelear con tus síntomas y comienzas a conversar con ellos, se transforman de enemigos en guías. Y es precisamente esa conversación íntima con tu propia alma la que puede devolverte no solo la energía, sino también el sentido de estar vivo. Jung nos recuerda que todo síntoma psicológico lleva un mensaje. El agotamiento existencial no es la excepción. Es el lenguaje que tu alma encontró para decir, detente. Escucha. Hay algo en ti que necesita morir para que algo nuevo pueda nacer. Y es sobre esa muerte simbólica, sobre esa transformación necesaria, de lo que vamos a hablar. Porque del otro lado del agotamiento, cuando dejas de resistir y comienzas a atravesarlo, existe una vida que vale la pena ser vivida, una vida que es verdaderamente tuya. Antes de profundizar en el contenido de hoy, quiero hacer una pausa para agradecer a cada uno de ustedes que acompaña este canal. Sabemos que en medio de tanto contenido superficial en Internet, ustedes eligen estar aquí buscando algo más profundo, más terapéutico, más real. Eso nos conmueve profundamente. Nuestro compromiso es siempre intentar comprender de manera genuina lo que están viviendo y ofrecer no respuestas listas, sino reflexiones que puedan tocar allí donde duele y también donde sana.
Por eso, antes de entrar de lleno en esta reflexión, comenta aquí abajo desde qué país y ciudad nos acompañas. Es sorprendente descubrir hasta dónde llegan estas palabras y cómo, más allá de las distancias, compartimos luchas y búsquedas semejantes. Ahora, vamos a sumergirnos juntos en esta reflexión sobre el agotamiento del alma y lo que realmente quiere decirnos. ¿Alguna vez te has acostado exhausto y aún así pasaste horas dando vueltas en la cama sin poder dormir? O peor, dormiste profundamente, pero despertaste con la sensación de no haber descansado ni un segundo. Ese es el cansancio que no habita en el cuerpo, habita en el alma. Es un estado que ninguna cantidad de sueño consigue curar, porque no es sueño lo que necesitas, es pausa, es silencio, es sobre todo la valentía de admitir que algo fundamental en tu vida no está funcionando. El cansancio físico tiene lógica. Te esfuerzas, te desgastas y el cuerpo pide descanso. Pero el cansancio existencial funciona de manera inversa. Cuanto más te fuerzas, más agotado te sientes. Cuanto más intentas animarte, más pesado se vuelve el mundo. Es como si estuvieras nadando contra una corriente invisible, gastando toda tu energía vital solo para mantenerte en el mismo lugar, cuando la verdad es que no es el lugar lo que está equivocado, sino la dirección que estás intentando seguir. Carl Jung observaba que muchos de sus pacientes llegaban al consultorio relatando una fatiga inexplicable. Dormían bien, comían bien, hacían ejercicio, pero continuaban sintiéndose como si cargaran el mundo sobre sus hombros. Lo que él descubrió es que ese agotamiento era en realidad el resultado de una vida vivida en constante conflicto interno. Cuando sostienes una versión de ti mismo que no es auténtica, cada día se convierte en un acto de resistencia. Resistes a tu propia naturaleza. Esa resistencia es silenciosa, pero brutal. Es despertar y ponerte una máscara antes incluso de salir de la cama. Es sonreír cuando quieres llorar, asentir cuando quieres cuestionar, seguir adelante cuando quieres detenerte. Cada decisión que va en contra de tu esencia drena un poco de tu energía vital. Es como tener una llave de paso abierta las 24 horas, perdiendo energía a través de las grietas entre quién eres y quién crees que debes ser. Lo más aterrador de este agotamiento es que es silencioso. Puedes parecer productivo por fuera mientras te desmoronas por dentro. Puedes cumplir con todas tus obligaciones, mantener todas tus relaciones funcionando, responder todos los mensajes, y aún así sentir que vives en piloto automático, como si fueras un espectador de tu propia vida. Viendo desde fuera a alguien que se parece a ti, pero que no eres tú. Cuando el cansancio llega a ese nivel, el cuerpo comienza a dar señales más evidentes, dolores sin explicación médica, tensiones que no desaparecen con masajes, una sensación constante de peso en el pecho. Como si algo estuviera siempre a punto de derrumbarse. Estos síntomas no son imaginarios, son la forma en que el inconsciente encontró para obligarte a detenerte y prestar atención. Es como si tu alma dijera, si no me escuchas cuando susurro, tendré que gritar. La tragedia de la vida moderna es que hemos sido enseñados a medicar esos gritos en lugar de escucharlos. Tomamos algo para la ansiedad, algo para el desánimo, algo para el insomnio, pero nunca nos detenemos a preguntar, ¿qué está intentando decirme mi alma? Jung insistía en que los síntomas son el lenguaje del inconsciente y que cuando los silenciamos sin comprenderlos, perdemos la oportunidad de una transformación real. El cansancio que no se cura con sueño es una invitación a una pausa más profunda, no la pausa del cuerpo, sino la pausa del alma. Es la necesidad urgente de crear un espacio de silencio donde puedas escuchar lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Porque debajo del agotamiento, siempre hay una verdad esperando ser reconocida, una verdad sobre quién eres cuando dejas de intentar ser quien los demás esperan que seas. Ese cansancio es sagrado. Es el último recurso que la vida utiliza para llamarte de regreso a casa, a ti mismo. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando dejas de luchar contra el agotamiento y comienzas a dialogar con él, algo se transforma. No de inmediato, no de forma mágica, sino de una manera profunda y duradera, porque finalmente estás prestando atención a lo que tu alma siempre supo, que no viniste a este mundo para vivir la vida de otra persona, por más admirable que parezca. El dolor del vacío existencial. Existe un dolor que no deja herida visible, un sufrimiento que no puede explicarse fácilmente cuando alguien pregunta, ¿qué te pasó? Es el dolor de despertar todos los días preguntándote, ¿para qué? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué construir? ¿Para qué relacionarse? Si en el fondo todo tiene el mismo sabor gris.
Ese es el dolor más democrático que existe. No elige clase social, edad o aparente éxito. Simplemente llega cuando te das cuenta de que estás viviendo una vida que no hace sentido para tu alma. El vacío existencial es diferente de la tristeza común. La tristeza tiene objeto, estás triste porque perdiste algo, porque algo salió mal, porque esperabas algo que no ocurrió. Pero el vacío existencial es más sutil, y por eso más devastador. Es la sensación de que, incluso cuando las cosas salen bien, no significan nada. Es conquistar lo que siempre quisiste y descubrir que la conquista está hueca por dentro. Jung percibía que muchas personas llegaban a su consultorio no porque estuvieran clínicamente deprimidas, sino porque estaban existencialmente perdidas. Tenían todo para ser felices, familia, trabajo, salud, pero sentían como si interpretaran un papel en una obra que no eligieron. La vida funcionaba, pero no latía, existía, pero no vibraba. Y esa discrepancia entre lo que debería satisfacer y lo que realmente satisface es una de las fuentes más profundas de sufrimiento humano. La modernidad agravó esta condición de manera alarmante. Vivimos en una era de hiperestimulación, donde estamos constantemente bombardeados con distracciones que nos impiden entrar en contacto con nuestro centro existencial. Pasamos horas deslizando en redes sociales, consumimos serie tras serie, corremos detrás de metas externas, y toda esa agitación sirve como una cortina de humo que esconde una verdad aterradora. Ya no sabemos quiénes somos cuando nos detenemos. La mecanización de la vida moderna nos ha transformado en empleados de nuestras propias existencias. Despertamos a la misma hora, seguimos las mismas rutas, cumplimos las mismas tareas, reaccionamos a los mismos estímulos. Y en medio de esa rutina hipnótica, el alma se marchita como una planta que recibe agua y luz en la medida justa, pero que fue colocada en una maceta demasiado pequeña para que sus raíces crezcan. Lo que más asusta de la pérdida de sentido es que ocurre de manera gradual. No despiertas un día descubriendo que tu vida no tiene sentido. Es un proceso lento de desconexión. Primero pierdes la pasión por lo que hacías, después pierdes la curiosidad por lo que no conoces, enseguida pierdes la capacidad de emocionarte con las pequeñas cosas. Hasta que un día miras alrededor y percibes que estás viviendo una vida técnicamente perfecta, pero emocionalmente vacía. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como la jornada más importante que un ser humano puede emprender, la jornada de convertirse en quien realmente es, en lugar de lo que los demás esperan que sea. Pero esa jornada solo comienza cuando reconoces que la vida que estás viviendo no es tuya. Y ese reconocimiento, aunque liberador, es inicialmente doloroso, porque implica admitir que puedes haber pasado años, quizás décadas, siendo fiel a todo, menos a ti mismo. La sociedad no nos enseña a lidiar con el vacío existencial. Somos educados para ser productivos, eficientes, exitosos, pero nadie nos enseña a ser auténticos. Nadie nos dice que está bien cuestionar el camino que seguimos, incluso si es un camino aprobado por todos a nuestro alrededor. Nadie nos prepara para el momento en que descubrimos que la vida que construimos, por más sólida que parezca, no resuena con nuestra verdad interior. Pero aquí está la paradoja. Ese dolor de vivir sin sentido, por más incómodo que sea, también es una señal de vida. Indica que todavía hay algo vivo dentro de ti, algo que se niega a aceptar una existencia mediocre. Es como si tu alma estuviera diciendo, yo no nací para esto. Hay algo mayor, algo más verdadero esperándome. Y cuando comienzas a escuchar esa voz, incluso si al inicio trae más confusión que claridad, estás dando el primer paso hacia una vida que vale la pena ser vivida. El vacío existencial no es una enfermedad que deba ser curada rápidamente, es un portal que debe ser atravesado. Es un espacio sagrado donde puedes finalmente admitir que no sabes quién eres, pero estás dispuesto a descubrirlo. Y es en ese no saber, en esa humildad existencial, donde reside el inicio de toda transformación verdadera. Los gritos del alma. Hay un momento en la vida en que los susurros se transforman en gritos. Cuando has pasado tanto tiempo ignorando las señales sutiles del alma, que ella necesita usar métodos más drásticos para llamar tu atención. De repente, la ansiedad, que era apenas una inquietud, se convierte en pánico. La tristeza, que era solo melancolía, se transforma en depresión. El cansancio, que era solo fatiga, se convierte en agotamiento total. Es como si algo dentro de ti dijera, basta, no voy a permitir que sigas viviendo en piloto automático.
Jung entendía mejor que ningún otro psicólogo de su época que los síntomas emocionales y físicos no son simplemente disfunciones a eliminar, son mensajes del inconsciente. Cuando desarrollas un dolor de cabeza constante, cuando tu estómago se revuelve sin motivo aparente, cuando tus manos tiemblan en situaciones que deberían ser rutinarias. Tu cuerpo está hablando un lenguaje que necesitas aprender a descifrar. Está diciendo, detente. Presta atención, algo está muy mal. El alma tiene sus propias formas de protestar. Puede manifestarse como una irritabilidad inexplicable que hace que pequeñas cosas te saquen de quicio. Puede aparecer como una sensación constante de prisa, como si siempre estuvieras atrasado para algo que ni siquiera sabes qué es. Puede expresarse como una hipersensibilidad que te hace llorar con un simple comercial o sentirte invadido por conversaciones triviales. Estos síntomas asustan porque parecen irracionales. Te preguntas, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Esto no es normal en mí? Y entonces aparece la tentación de patologizar, de buscar un diagnóstico que explique y, de preferencia, silencie esos síntomas. Pero Jung nos advierte, cuando silencias un síntoma sin comprender su mensaje, puede volver aún más fuerte o transformarse en algo más perturbador. Lo que la mayoría no entiende es que esos gritos del alma no son señales de locura, son señales de lucidez. Es tu psique negándose a aceptar una vida que no corresponde a tu naturaleza esencial. Es como si tuvieras un sistema de alarma interno que se activa cada vez que te alejas demasiado de tu centro. Y cuanto más tiempo pasas lejos de ti mismo, más fuerte tiene que sonar esa alarma para traerte de regreso. La cultura moderna tiene una relación problemática con esos síntomas. Vivimos en una sociedad que valora la funcionalidad por encima de todo. Debes trabajar, producir, socializar, independientemente de lo que esté ocurriendo en tu mundo interno. Entonces, cuando el alma comienza a gritar, la primera reacción es intentar callarla rápidamente para que vuelvas a funcionar normalmente. Pero, normal, ¿según qué estándar? Jung observaba que muchos de sus pacientes más sintomáticos eran, paradójicamente, los más sensibles e intuitivos. Tenían una capacidad natural de percibir cuando algo estaba fuera de lugar, cuando una situación era tóxica, cuando una relación era destructiva, cuando un trabajo les robaba vitalidad. Pero, en lugar de confiar en esa percepción, se forzaban a adaptarse, a aceptar, a funcionar. Y es precisamente esa resistencia a la propia intuición lo que genera el conflicto interno que se manifiesta como síntoma. Cuando comienzas a entender que tus síntomas son en realidad tus aliados intentando salvarte de una vida que no es tuya, todo cambia. La ansiedad deja de ser enemiga y se convierte en brújula, te muestra exactamente que en tu vida no está alineado. La depresión deja de ser debilidad y se convierte en pausa necesaria, te obliga a detenerte cuando te niegas a descansar voluntariamente. El agotamiento deja de ser problema y se convierte en invitación, te llama a una vida menos forzada y más natural. Escuchar al alma cuando grita no es tarea fácil. Exige valentía para admitir que puedes haberte perdido de ti mismo. Exige honestidad para reconocer que la vida que construiste, por más aprobada socialmente que sea, puede no ser la vida que tu alma desea. Exige, sobre todo, la disposición de dejar morir versiones de ti mismo que ya no sirven, aunque esas versiones hayan sido útiles en el pasado. Pero cuando finalmente dejas de luchar contra tus síntomas y comienzas a dialogar con ellos, cuando dejas de intentar silenciarlos y pasas a escucharlos, algo extraordinario sucede. Empiezan a transformarse de enemigos en guías y descubres que tu alma no estaba gritando para destruirte, sino para salvarte, para recordarte que eres mucho más grande que la vida pequeña que estabas intentando vivir. De la comprensión a la acción. Sabemos que muchas personas que ven nuestros videos se identifican profundamente con el contenido y encuentran aquí un espacio de comprensión y acogida para momentos difíciles. Recibimos comentarios y mensajes de personas que dicen que nuestros videos funcionan como una especie de terapia, un momento de pausa para entender mejor lo que están viviendo, y eso nos emociona profundamente. Pero queremos recordarte algo importante. Mirar, reflexionar e identificarse es apenas el primer paso. El segundo, y quizá el más importante, es colocar algo en práctica, salir del lugar de la mera comprensión intelectual y comenzar a transformar esa comprensión en acción real en tu vida. Porque entender es fundamental, pero actuar es lo que realmente cambia la vida. Una de las tragedias más silenciosas de la vida moderna es la cantidad de energía que gastamos fingiendo estar bien. Te despiertas exhausto, pero respondes bien cuando alguien pregunta, ¿cómo estás?
Sientes que te estás desmoronando por dentro, pero mantienes la sonrisa profesional, la funcionalidad social, la apariencia de que todo está bajo control. Esa máscara de normalidad no solo es cansada, es enfermiza, porque cada día que la usas te alejas un poco más de quien realmente eres. Carl Jung hablaba de las personas, esas máscaras psicológicas que usamos para interactuar con el mundo. Hasta cierto punto, las personas son necesarias y saludables. Necesitas una versión profesional de ti mismo para trabajar, una versión social para relacionarte, una versión familiar para convivir. El problema surge cuando esas máscaras se vuelven tan rígidas, tan dominantes, que olvidas que hay una persona real debajo de ellas. El agotamiento existencial muchas veces nace precisamente de esa discrepancia. Por fuera eres el empleado ejemplar, el amigo disponible, el hijo responsable, el cónyuge comprensivo. Por dentro estás gritando, ese no soy yo. No quiero seguir sosteniendo esta versión de mí mismo. Pero tienes miedo de que, si quitas la máscara, las personas no aprecien lo que encontrarán debajo, o peor aún, tienes miedo de que no haya nada debajo. El esfuerzo constante de aparentar estar bien cuando no lo estás es como nadar contra la corriente 24 horas al día. Cada conversación casual se convierte en una prueba de actuación. Cada reunión social en una performance. Es como si tuvieras un sistema de alarma interno que se activa cada vez que te alejas demasiado de tu centro. Y cuanto más tiempo pasas lejos de ti mismo, más fuerte tiene que sonar esa alarma para traerte de regreso. La cultura moderna tiene una relación problemática con esos síntomas. Vivimos en una sociedad que valora la funcionalidad por encima de todo. Debes trabajar, producir, socializar, independientemente de lo que esté ocurriendo en tu mundo interno. Entonces, cuando el alma comienza a gritar, la primera reacción es intentar callarla rápidamente para que vuelvas a funcionar normalmente. Pero, normal, ¿según qué estándar? Jung observaba que muchos de sus pacientes más sintomáticos eran, paradójicamente, los más sensibles e intuitivos. Tenían una capacidad natural de percibir cuando algo estaba fuera de lugar, cuando una situación era tóxica, cuando una relación era destructiva, cuando un trabajo les robaba vitalidad. Pero, en lugar de confiar en esa percepción, se forzaban a adaptarse, a aceptar, a funcionar. Y es precisamente esa resistencia a la propia intuición lo que genera el conflicto interno que se manifiesta como síntoma. Cuando comienzas a entender que tus síntomas son en realidad tus aliados intentando salvarte de una vida que no es tuya, todo cambia. La ansiedad deja de ser enemiga y se convierte en brújula, te muestra exactamente que en tu vida no está alineado. La depresión deja de ser debilidad y se convierte en pausa necesaria, te obliga a detenerte cuando te niegas a descansar voluntariamente. El agotamiento deja de ser problema y se convierte en invitación, te llama a una vida menos forzada y más natural. Escuchar al alma cuando grita no es tarea fácil. Exige valentía para admitir que puedes haberte perdido de ti mismo. Exige honestidad para reconocer que la vida que construiste, por más aprobada socialmente que sea, puede no ser la vida que tu alma desea. Exige, sobre todo, la disposición de dejar morir versiones de ti mismo que ya no sirven, aunque esas versiones hayan sido útiles en el pasado. Pero cuando finalmente dejas de luchar contra tus síntomas y comienzas a dialogar con ellos, cuando dejas de intentar silenciarlos y pasas a escucharlos, algo extraordinario sucede. Empiezan a transformarse de enemigos en guías y descubres que tu alma no estaba gritando para destruirte, sino para salvarte, para recordarte que eres mucho más grande que la vida pequeña que estabas intentando vivir. De la comprensión a la acción. Sabemos que muchas personas que ven nuestros videos se identifican profundamente con el contenido y encuentran aquí un espacio de comprensión y acogida para momentos difíciles. Recibimos comentarios y mensajes de personas que dicen que nuestros videos funcionan como una especie de terapia, un momento de pausa para entender mejor lo que están viviendo, y eso nos emociona profundamente. Pero queremos recordarte algo importante. Mirar, reflexionar e identificarse es apenas el primer paso. El segundo, y quizá el más importante, es colocar algo en práctica, salir del lugar de la mera comprensión intelectual y comenzar a transformar esa comprensión en acción real en tu vida. Porque entender es fundamental, pero actuar es lo que realmente cambia la vida. Una de las tragedias más silenciosas de la vida moderna es la cantidad de energía que gastamos fingiendo estar bien. Te despiertas exhausto, pero respondes bien cuando alguien pregunta, ¿cómo estás? Sientes que te estás desmoronando por dentro, pero mantienes la sonrisa profesional,
la funcionalidad social, la apariencia de que todo está bajo control. Esa máscara de normalidad no solo es cansada, es enfermiza, porque cada día que la usas te alejas un poco más de quien realmente eres. Carl Jung hablaba de las personas, esas máscaras psicológicas que usamos para interactuar con el mundo. Hasta cierto punto, las personas son necesarias y saludables. Necesitas una versión profesional de ti mismo para trabajar, una versión social para relacionarte, una versión familiar para convivir. El problema surge cuando esas máscaras se vuelven tan rígidas, tan dominantes, que olvidas que hay una persona real debajo de ellas. El agotamiento existencial muchas veces nace precisamente de esa discrepancia. Por fuera eres el empleado ejemplar, el amigo disponible, el hijo responsable, el cónyuge comprensivo. Por dentro estás gritando, ese no soy yo. No quiero seguir sosteniendo esta versión de mí mismo. Pero tienes miedo de que, si quitas la máscara, las personas no aprecien lo que encontrarán debajo, o peor aún, tienes miedo de que no haya nada debajo. El esfuerzo constante de aparentar estar bien cuando no lo estás es como nadar contra la corriente 24 horas al día. Cada conversación casual se convierte en una prueba de actuación. Cada reunión social en una performance. Es como si tu sabiduría interior dijera, si no vas a detenerte voluntariamente, voy a crear condiciones que te obliguen a parar. Cuando el cuerpo se apaga para salvarte, surgen síntomas inexplicables, limitaciones físicas que no tienen sentido médicamente, pero que psicológicamente son claras. Lo más aterrador de este proceso es la sensación de estar perdiendo el control sobre tu propio cuerpo. Siempre fuiste una persona activa, productiva, capaz, y de repente sientes que vives dentro de un cuerpo que ya no obedece a tus órdenes. Levantarte de la cama se convierte en una conquista, ducharte en un esfuerzo enorme, mantener una conversación sencilla en una tarea extenuante, y te preguntas, ¿qué me está pasando? Jung observaba que esos estados de desconexión física frecuentemente precedían grandes transformaciones psicológicas. Es como si la psique creara un capullo forzado, un periodo de dormancia necesario para que una nueva versión de ti pudiera emerger. Pero para que eso suceda, es preciso aceptar que no estás en control de este proceso, al menos no de la forma en que te gustaría. La medicina moderna, con su tendencia a separar mente y cuerpo, muchas veces interpreta estos síntomas como disfunciones a ser eliminadas rápidamente. Tomas algo para la energía, algo para el sueño, algo para la concentración. Pero, ¿y si esos síntomas no fueran fallas del sistema, sino comunicaciones urgentes de un sistema que está funcionando exactamente como debería para protegerte de algo peor? Cuando el cuerpo se apaga, está diciendo algo fundamental: la vida que estás viviendo es tóxica para nosotros. Si continúas en este camino, no vamos a sobrevivir. Es una forma extrema de amor propio inconsciente, tu organismo negándose a ser cómplice de tu propia destrucción. Y aunque sea aterrador y frustrante, ese apagón puede ser exactamente lo que necesitas para finalmente prestar atención a lo que realmente importa. El cuerpo que se apaga está pidiendo una cosa por encima de todas: tiempo. Tiempo para descansar, no solo físicamente, sino existencialmente. Tiempo para cuestionar el ritmo insano que venías manteniendo. Tiempo para reconocer que no eres una máquina que puede ser forzada indefinidamente. La ironía es que cuando finalmente aceptas esa invitación al descanso forzado, cuando dejas de luchar contra la limitación que el cuerpo te impuso y comienzas a escuchar lo que está intentando enseñarte, algo se transforma. Descubres que había una sabiduría en ese apagón que tu mente racional nunca podría comprender. El cuerpo sabía que necesitabas parar mucho antes de que tú lo admitieras. Ese proceso de muerte simbólica de la vitalidad es en realidad el primer paso hacia un renacimiento. Pero para que eso ocurra, necesitas dejar de intentar reparar tu cuerpo y empezar a dialogar con él. Necesitas preguntar, ¿de qué estás intentando protegerme? ¿De qué intentas salvarme? Y entonces, en el silencio forzado por el agotamiento, puedes finalmente escuchar las respuestas que tu alma venía gritando desde hace tanto tiempo. La huida disfrazada de productividad. Cuando el dolor existencial se vuelve insoportable, la primera reacción es huir. Te lanzas al trabajo como si la productividad fuera anestesia. Maratoneas series hasta altas horas para no quedarte solo con tus pensamientos. Llenas cada segundo libre con alguna actividad, algún compromiso, alguna distracción, porque el silencio se ha vuelto aterrador. Pero aquí está la verdad cruel: puedes huir de todo, menos de ti mismo. Y la huida, por más creativa que sea,
nunca silencia la voz del alma, solo la obliga a gritar más alto. Jung entendía que la huida es una fase natural del proceso de autoconocimiento. Antes de tener el coraje de enfrentar tus sombras, tus miedos, tus verdades más profundas, intentas todas las formas posibles de evitar ese encuentro. Y la modernidad ofrece distracciones infinitas para esa huida: redes sociales, entretenimiento, consumo, relaciones superficiales. Adicciones sutiles que prometen alivio temporal de una angustia que es en realidad permanente hasta que sea enfrentada. El problema de la huida es que se vuelve cada vez más exigente. Lo que antes te distraía por horas, ahora apenas logra retener tu atención por minutos. Necesitas estímulos cada vez más intensos, distracciones cada vez más elaboradas, fugas cada vez más extremas. Es como una tolerancia emocional. Cuanto más usas las distracciones, menos funcionan y mayor la dosis que necesitas para sentir el mismo alivio. La huida moderna es particularmente sofisticada porque se disfraza de productividad. No solo estás huyendo, estás siendo productivo, eficiente, activo. Trabajas 12 horas al día porque amas lo que haces. Mantienes la agenda llena porque tienes muchos compromisos importantes. Estás siempre disponible para los demás porque eres una persona servicial. Pero debajo de toda esa agitación aparentemente noble, hay una carrera desesperada para no quedarte solo contigo mismo. Lo más devastador de la huida es que roba tu energía vital sin ofrecer nada a cambio. Gastas tu fuerza intentando evitar algo que en el fondo sabes que tendrás que enfrentar. Es como nadar contra una corriente infinita. Te mueves mucho, te cansas mucho, pero no avanzas. Y peor aún, cada día que pasa la corriente se vuelve más fuerte. Porque la verdad que estás evitando no desaparece, se acumula. Jung observaba que sus pacientes llegaban al consultorio exhaustos, no por los problemas que tenían, sino por el esfuerzo que hacían para no tener problemas. Gastaban más energía huyendo de la ansiedad que la propia ansiedad les hubiera demandado si fuese enfrentada. Consumían más tiempo evitando decisiones difíciles que el que esas decisiones les habrían costado si las hubieran tomado. Vivían en un estado constante de tensión por intentar mantener lejos de sí exactamente aquello que más necesitaban abrazar. La huida también crea una amnesia existencial peligrosa. Cuando siempre estás corriendo, siempre ocupado, siempre estimulado, pierdes contacto con tus ritmos naturales, con tus necesidades reales, con tus verdaderas prioridades. Olvidas lo que te gusta, lo que quieres, lo que necesitas. Te vuelves un extraño en tu propia vida, funcionando en el piloto automático de una agenda que fue creada más para evitar la reflexión que para generar realización. Pero el alma tiene una persistencia implacable. Puede ser silenciada temporalmente, pero nunca ignorada permanentemente. Y cuanto más huyes, más creativa se vuelve para llamar tu atención. Los síntomas que intentas evitar a través de la huida se intensifican. La ansiedad que intentas ahogar en actividades se multiplica. El vacío que intentas llenar con distracciones se profundiza. Es como si tu esencia dijera: puedes correr, pero no puedes esconderte de quién eres. El momento de giro ocurre cuando reconoces que estás cansado de huir, cuando la propia huida se vuelve más agotadora que aquello de lo que huyes, cuando percibes que toda esa agitación no te lleva a ningún lugar. Solo te mantiene distante de casa, distante de ti mismo. Es en ese momento de agotamiento de la huida donde la verdadera jornada puede comenzar. Dejar de huir no significa enfrentar todo de una vez. Significa apenas crear pequeños espacios de silencio donde puedas comenzar a escuchar lo que tu alma tiene para decir. Significa reconocer que aquello que has estado evitando puede ser exactamente lo que estabas buscando. Y significa aceptar que el camino hacia la paz no pasa por rodear la tormenta, sino por atravesarla con coraje y curiosidad. La muerte simbólica y el renacimiento. Hay momentos en la vida en que necesitas morir para continuar viviendo, no físicamente, sino psicológicamente. Es una muerte simbólica, donde versiones antiguas de ti mismo, aquellas que ya cumplieron su papel, que ya sirvieron, que ya te llevaron hasta donde podían, necesitan ser dejadas atrás para que algo nuevo pueda emerger. Jung llamaba a esto transformación, pero la palabra no captura la intensidad del proceso. Es más como una muerte y un nacimiento ocurriendo simultáneamente dentro de ti. Esa muerte simbólica no es opcional cuando alcanzas el estado de agotamiento existencial profundo. Es inevitable.
Puedes resistirte a ella, intentar evitarla, posponerla lo más posible, pero eventualmente algo dentro de ti dejará de funcionar como antes. Y eso es aterrador, porque te identificas tanto con esas versiones antiguas de ti mismo que no puedes imaginar quién serías sin ellas. Jung entendía que esas muertes psicológicas seguían un patrón similar al duelo. Primero viene la negación, no necesito cambiar, solo necesito descansar un poco. Después, la rabia, ¿por qué me está pasando esto a mí? Luego, la negociación, si cambio solo un poco, tal vez pueda mantener el resto igual. Después, la depresión, no sé quién soy sin esto. Y finalmente, si lo permites, la aceptación, necesito dejar morir lo que ya murió para dar espacio a lo que quieren hacer. Lo que muere en este proceso no son solo comportamientos o hábitos, son identidades enteras. El adicto al trabajo necesita dejar morir la creencia de que su valor está en su productividad. El complaciente necesita dejar morir la idea de que su seguridad está en la aprobación de los demás. El perfeccionista necesita dejar morir la fantasía de que puede controlar todos los resultados. Y esas muertes son aterradoras porque no sabes quién serás al otro lado. La fase más difícil de esta transformación es el vacío que existe entre la muerte de lo antiguo y el nacimiento de lo nuevo. Jung llamaba a esto la tierra de nadie, un espacio liminal donde ya no eres quien eras, pero todavía no eres quien vas a ser. Es como estar en un puente suspendido en medio de la niebla. Ya no puedes ver de dónde saliste y aún no puedes ver hacia dónde vas. Solo puedes confiar en que el puente te llevará con seguridad al otro lado. En ese espacio entre muertes y nacimientos es común sentirse completamente perdido. Tus antiguas motivaciones ya no funcionan, pero las nuevas aún no emergieron. Tus viejas estrategias de vida se volvieron obsoletas, pero las nuevas todavía se están forjando. Es como si fueras una oruga dentro del capullo. Ya no eres oruga, pero aún no eres mariposa. Eres apenas una masa informe de posibilidades esperando tomar forma. La tentación durante esa fase es intentar acelerar el proceso, forzar el nacimiento de lo nuevo antes de que la muerte de lo antiguo se haya completado. Pero Jung nos enseña que las transformaciones reales tienen su propio tiempo, su propio ritmo, su propia sabiduría. Intentar apurar el proceso es como intentar forzar a una flor a abrirse tirando de sus pétalos. Puedes destruir exactamente lo que estás intentando crear. Lo que se requiere durante esa muerte simbólica es una capacidad que nuestra cultura rara vez enseña, la capacidad de estar en el no saber sin desesperarse, de habitar la incertidumbre sin pánico, de confiar en el proceso incluso cuando no entiendes el proceso. Es una forma de fe que no tiene nada que ver con religión, sino con la confianza en la sabiduría intrínseca de la vida. Esa muerte simbólica también exige testigos. No personas que intenten repararte o acelerar tu transformación, sino personas que puedan estar presentes contigo en el misterio, en el silencio, en la confusión. Personas que no tengan miedo de tu desintegración temporal porque saben que del otro lado hay una integración más profunda esperando suceder. Lo que emerge de esa muerte simbólica no es una versión mejorada del antiguo tú. Es un tú genuinamente nuevo, más auténtico, más alineado, más integrado. Es como si hubieras pasado años viviendo en una casa que no era tuya y finalmente hubieras encontrado el camino de regreso a casa, a tu verdadera casa, a quien siempre fuiste, pero no tuviste el coraje de ser. Y aquí está el misterio. Después de esa muerte y renacimiento, descubres que la persona en la que te convertiste siempre estuvo allí. No fue creada de la nada, fue liberada. El agotamiento, la crisis, la muerte simbólica, fueron apenas el proceso a través del cual te deshiciste de todo lo que no era esencialmente tuyo para que tu verdadera naturaleza pudiera finalmente respirar. En una cultura que tiene horror al silencio, que llena cada segundo con ruido, estímulo e información, la idea de usar el silencio como medicina puede parecer radical. Pero Jung descubrió algo que las tradiciones contemplativas siempre supieron: el silencio no es solo ausencia de sonido, es la presencia de algo mucho más profundo. El silencio como medicina del alma no es un silencio muerto, pesado, opresivo. Es un silencio vivo, receptivo, acogedor. Es como crear un espacio sagrado dentro de ti, donde tu verdad interior puede finalmente expresarse sin miedo al juicio, sin prisa por resolver, sin presión por producir. Es un silencio que no está vacío, está lleno de posibilidades, de intuiciones, de curación. Cuando estás habituado al ruido constante, los primeros momentos de silencio real pueden ser perturbadores.
Te das cuenta de cuántos pensamientos corren en tu mente, de cuánta ansiedad cargas, de cuánto miedo tienes de quedarte a solas contigo mismo. El silencio inicial puede parecer más un amplificador de tus problemas que una solución para ellos. Pero eso es apenas lo que Jung llamaba material inconsciente, emergiendo a la superficie para ser procesado. La práctica del silencio terapéutico no exige técnicas elaboradas ni rituales complejos. Puede ser simplemente sentarse por algunos minutos sin hacer nada, sin intentar resolver nada, sin intentar mejorar nada, apenas estar presente con lo que es, sin agenda. Es como ofrecer hospitalidad a tu propia experiencia interna, creando un espacio donde todo puede existir sin necesitar ser transformado inmediatamente. Jung observaba que muchos de sus pacientes habían perdido completamente la capacidad de estar en silencio consigo mismos. Se habían vuelto extraños en su propia compañía, dependientes de estímulos externos para sentirse vivos, seguros o válidos. Y esa desconexión del silencio interior era en sí misma fuente de un sufrimiento profundo. En el silencio pueden suceder cosas extraordinarias. Intuiciones que venías buscando desde hace meses pueden surgir sin esfuerzo. Emociones que evitabas desde hace años pueden finalmente expresarse y disolverse. Soluciones para problemas que parecían imposibles pueden emerger de una sabiduría que no sabías que poseías. Pero nada de esto sucede si entras en el silencio con una agenda, intentando forzar resultados. El silencio terapéutico también enseña una lección fundamental: no necesitas hacer nada para ser valioso. No necesitas producir, resolver, mejorar, conquistar. Tu existencia por sí sola es completa. Y esa es una lección revolucionaria en una cultura que mide el valor a través de la productividad, que equipara movimiento con progreso, que confunde agitación con vitalidad. Cuando finalmente aprendes a habitar el silencio sin desesperación, sin prisa, sin miedo, descubres que no está vacío, está pleno, no es ausencia, es presencia, no es falta, es abundancia. Es en ese silencio pleno donde puedes finalmente escuchar la voz de tu alma que siempre estuvo hablando, pero que no podías oír por el ruido de la vida. El silencio también restaura tu capacidad de discernimiento. Cuando estás constantemente bombardeado por estímulos externos, pierdes la habilidad de distinguir entre lo que es tuyo y lo que es de los otros, entre lo que es importante y lo que es apenas urgente, entre lo que nutre y lo que drena. El silencio limpia esa confusión perceptiva y te reconecta con tu brújula interna. Practicar el silencio como terapia no significa aislarse del mundo o volverse antisocial. Significa crear espacios regulares de quietud donde puedas reencontrarte, reorganizarte, realinearte. Es como hacer el mantenimiento de tu vida interior, limpiando el polvo emocional que naturalmente se acumula en el proceso de vivir. Y aquí está la paradoja. Cuanto más te conectas con el silencio interior, más presente te vuelves en el ruido de la vida. Cuanto más te familiarizas con la quietud de tu alma, más capaz eres de navegar el caos del mundo sin perderte en él. El silencio no te aleja de la vida, te enseña a vivir de forma más consciente, más centrada, más auténtica. La pregunta crucial de Jung. Si has llegado hasta aquí en nuestra reflexión, es porque algo resuena profundamente con tu experiencia. Reconocemos eso y sabemos que muchas veces la comprensión es apenas el primer paso de una jornada mayor de transformación. Si sientes que estás listo para ir más allá de la reflexión y comenzar a aplicar pasos concretos en tu vida, no necesitas recetas externas. Lo esencial ya está en ti esperando ser escuchado. Hay una pregunta que Jung consideraba fundamental en el proceso de individuación, que en mi vida ya murió, pero sigo cargando. Es una pregunta perturbadora porque nos obliga a reconocer que muchas veces continuamos sosteniendo versiones de nosotros mismos, relaciones, carreras, sueños que ya expiraron. Pueden parecer vivos por fuera, pero por dentro ya no laten. Y cargar con lo muerto es una de las formas más eficaces de agotar la fuerza vital. Dejar morir lo que ya murió no es rendirse, es sabiduría, no es fracaso, es evolución, no es pérdida, es liberación. Cuando finalmente encuentras el coraje de soltar lo que ya no sirve, liberas una cantidad enorme de energía que estaba siendo usada para sostener artificialmente algo que había perdido su vitalidad natural. Ese proceso de soltar inevitablemente viene acompañado de duelo. Incluso cuando sabes racionalmente que algo necesita terminar, aún hay dolor en dejarlo ir. Es normal sentir tristeza, miedo, confusión. Es normal cuestionar si estás haciendo lo correcto. Es normal sentirse perdido temporalmente.
Todas esas emociones forman parte del proceso de transformación y no deben ser evitadas ni apresuradas. Pero del otro lado de ese duelo hay algo extraordinario esperando. La ligereza que viene cuando dejas de cargar lo muerto. La energía que regresa cuando dejas de intentar resucitar lo que ya se fue. La vitalidad que emerge cuando creas espacio para lo nuevo. Es como quitarte una mochila pesada que ni siquiera sabías que llevabas. De repente puedes respirar más hondo, caminar más ligero, ver más lejos. El retorno hacia uno mismo, como decía Jung, no es un destino que se alcanza, es un proceso continuo. Es elegir a cada día, en cada momento, la autenticidad sobre la aprobación, la verdad sobre la conveniencia, tu camino sobre el camino de los otros. Esa jornada no es lineal ni simple. Hay días de claridad absoluta y días de confusión total, momentos de conexión profunda contigo mismo y momentos de pérdida. Y todo eso es humano, es parte del proceso. La extenuación que te trajo hasta aquí no fue un enemigo, fue un maestro ineludible. Te enseñó que no puedes vivir indefinidamente una vida que no es tuya. Te mostró que tu alma tiene límites, necesidades, una sabiduría propia que debe ser respetada. Te obligó a detenerte y cuestionarlo todo, a deconstruir lo que no servía, a buscar lo que realmente importa. Y ahora, del otro lado de esa desconstrucción, tienes la soberanía de reconstruir una vida que sea genuinamente tuya. Una vida donde despiertes no con miedo, sino con expectativa y curiosidad. Una vida donde no necesites recuperarte de ti mismo al final del día. Una vida donde te reconozcas, te respetes, donde te ames, no a pesar de tus sombras, sino precisamente por la integridad de quien eres. La extenuación existencial, por más dolorosa que sea, es también una puerta de acceso. Una puerta hacia una vida más auténtica, más alineada, más vibrante. Pero atravesar esa puerta exige coraje. Coraje para admitir que te has perdido de ti mismo. Coraje para cuestionar la vida que construiste. Coraje para dejar morir lo que ya murió. Coraje para confiar plenamente en el proceso de renacimiento, incluso cuando no puedes ver el otro lado. Un llamado a la comunidad y al propósito. Si llegaste hasta el final de esta profunda reflexión, quiero extenderte una invitación personal. Comparte en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas. Es asombroso descubrir cómo, más allá de las distancias geográficas, compartimos las mismas luchas internas y la misma inquebrantable búsqueda de sentido. Tu voz, tu testimonio y tu presencia son pilares de esta comunidad de almas que rechazan vivir en la superficialidad y que persisten en comprender los territorios más hondos de la existencia humana. Si este mensaje resonó en lo profundo de tu ser, te invito a darle me gusta y a suscribirte al canal. Hacemos esto no por métricas o algoritmos, sino porque estas acciones nos permiten seguir creando contenido que verdaderamente importa, un contenido que no teme explorar la complejidad de la experiencia humana. Comparte este mensaje con alguien que sepas que atraviesa un momento crucial, alguien que necesite saber que no está solo en su cansancio existencial. Gracias por tu tiempo y por la inmensa valentía de mirar tu propia vida con honestidad. Gracias por ser parte de este espacio. Que estas palabras te sirvan como un santuario, que te ofrezcan la firmeza que quizás estabas buscando para cesar la huida y comenzar el retorno definitivo a casa, a la morada de tu ser esencial. Donde siempre fuiste bienvenido, donde siempre fuiste amado, y donde tu suficiencia no depende de nada externo, sino de quién eres.